Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren todos bien. Clase número 8. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar con la unidad número 2. En esta unidad vamos a hacer eje en el saber didáctico. Específicamente en esta clase vamos a introducirnos a lo que es la didáctica, cuál es su origen, ¿sí? Y cuáles son algunas de las problemáticas y de los debates que se presentan en torno a ella. Vamos a ver también que en el texto que tenían de lectura obligatoria, Sonia Araujo quizás presenta algún tipo de complejidad, entonces lo que les voy a ofrecer en este video es relacionar con otro texto que tiene Araujo, que quizás es un poco más entendible, y tratar de hacer un poco más claro y ameno algunos de los contenidos que presenta Araujo. Van a notar que en el Power solamente va a ser para acompañar más que nada el desarrollo ahora, pero no vamos a encontrar muchas categorías conceptuales, eso lo podemos después trabajar. Si quieren les dejo alguna ficha, alguna guía como para que ustedes se puedan orientar. En primer lugar, ¿qué es la didáctica, no? ¿A qué refiere la didáctica? Y he seleccionado algunos autores que hemos trabajado, algunos sí, otros no, de cómo definen la didáctica. Y vemos en ellos que tienen puntos de encuentro, pero como también a la vez van incorporando otros tipos de elementos. Camiliana Alicia, por ejemplo, dice que la didáctica supone el estudio de la acción del docente en el aula, es decir, los fundamentos de esa actuación para llegar a un punto en el que las prácticas de la enseñanza resulten óptimas, en beneficio de los actores de los procesos de la enseñanza, es decir, específicamente la didáctica en cuanto a qué sucede y cómo es el actuar de este docente en el aula y cómo beneficia este actuar docente en el aula en el proceso de aprendizaje. Para Friedman es una disciplina volcada a diferentes maneras de campos prácticos de la enseñanza, que producen a la vez diferentes variables de conocimiento que abarca principios teóricos, modelos comprensivos, reglas prácticas, métodos y estrategias articuladas de diferentes índoles. Aquí también introduce en el concepto de estrategia, de buscar diferentes estrategias. En cuanto a Davini, dice que la didáctica se ocupa de resolver algunos desafíos. Y aquí Davini ya presenta que en la didáctica se pueden generar algunos desafíos, y ella dice que estos desafíos, que estas problemáticas, también hacen referencia a cómo es la formulación de los proyectos específicamente en las escuelas. Es decir, que la didáctica hoy en día debe tener ese gran desafío de ver cómo formulamos los proyectos para poder ocuparnos mejor de las prácticas de la enseñanza. Souto Marta, en cambio, dice que el objeto de estudio de la disciplina es más significativo que otro al respecto, incluyendo de los ámbitos no escolares. La clase escolar se plantea entonces como campo de problemática que el objeto de estudio de la didáctica no lo planteamos como único, pero sí es relevante. Es decir, que ella acá nos plantea que ya el objeto de estudio no es el único, ¿sí? El único problema. Y lo que quiere hacer también Souto es dejar en claro que también la enseñanza desarrollada en otras instituciones, que no sean instituciones con finalidades educativas, pero sí con una enseñanza, también realizan este tipo de actividades de enseñar. Entonces, también debemos ocuparnos de ese tipo de enseñanza. Sin duda, lo que tenemos que tener en cuenta que los problemas, ¿sí? Que las problemáticas y los debates específicos que se están presentando hoy actualmente
son varios en cuanto a la didáctica. Pero volvamos un poquito al texto de Araujo. Araujo lo que propone en su texto es dejar en claro que la didáctica tiene carácter científico. Entonces, si consideramos a la didáctica como una ciencia, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que, como toda ciencia, tiene que tener un objeto de estudio y un método. Entonces, si bien ustedes van a ver a lo largo del texto que aparecen muchos autores, ¿sí? Muchos de ellos autores están en contra de la didáctica como ciencia. Otros están a favor, y ella nombra ahí a Bourdieu, también hace mención a Carlino, pero no nos vamos a meter en esta discusión, ya que esta discusión es epistemológica, es decir, que es una discusión en la que entramos en debate de si la ciencia es, si la didáctica es considerada o no como una ciencia. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que este es específicamente uno de los problemas centrales que se debate en la didáctica. Es decir, este problema epistemológico de considerar a la didáctica como una ciencia o no, y ahí se presentan muchas discusiones, ahí tenemos muchos autores que están en contra y muchos autores que están a favor, ¿sí? Es una ciencia entonces que también presenta problemas en cuanto a la relación entre la teoría y la práctica, ¿sí? ¿A qué refiere Araujo con esta problemática, con este debate que se genera en la didáctica en torno a la relación entre la teoría y la práctica? Ella dice que si bien en la teoría, en lo escrito, en las definiciones, está todo muy lindo, pero una vez que nosotros nos enfrentamos al aula, una vez que entramos con nuestros chicos al salón y que cerramos la puerta, ahí la teoría es compleja para poder llevar a la práctica, porque lógicamente que en la práctica nos encontramos con una gran diversidad, con una gran variedad de cuestiones y de componentes que hacen que esta práctica sea una práctica compleja, que hace que esta práctica sea diferente y seguramente presente muchos desafíos en cuanto a cómo enseñamos, como vimos en la unidad número 1, en cuanto al contenido, en cuanto al currículum, en cuanto a las estrategias que el docente tiene que llevar a cabo. Ahí es donde también Araujo establece, ¿sí?, que se presenta otro de los grandes problemas que puede enfrentar la didáctica actualmente, ¿sí? También se ocupa hoy en día de tener en cuenta que la didáctica, una crítica también que ella establece, es que la didáctica se ocupa más del cómo, ¿sí? Del cómo debe ser una clase o del cómo debería ser este ideal, y no de buscar diferentes métodos, no de buscar diferentes cuestiones que atiendan específicamente al problema de cómo llevamos adelante y cuáles serían entonces, ¿sí?, las herramientas necesarias para poder abordar específicamente en la práctica. Entonces, a ver, en cuanto a las discusiones epistemológicas de considerar a la didáctica como una ciencia o no, de relacionarla directamente con la pedagogía, lo que sí también tenemos que tener en cuenta que la didáctica forma parte del campo, ¿sí?, de las ciencias de la educación. ¿Por qué? Porque todas las ciencias referidas a la educación, referida al aprendizaje, referida a la enseñanza, referida a poder colaborar, ¿sí?, de cómo generar mejores prácticas de enseñanza, son ciencias que se refieren a la educación. Ahora bien, veamos de qué se ocupa la didáctica entonces, ¿sí? Araujo dice que se ocupa específicamente de la enseñanza. Y me gustó extraer esta cita
que nos da Camiglioni, dice, la didáctica es una teoría acerca de las prácticas de la enseñanza. Entonces, acá Camiglioni hace referencia exclusivamente a ocuparse como la didáctica a las prácticas de esta enseñanza, ¿no? Entonces, esta definición lo que nos proporciona también es entender que la didáctica no nos va a brindar recetas, no nos va a dar un paso a paso de cómo enseñar, ¿sí? Entonces, corrernos de este debate del paso a paso y de generar un recetario para entregarle al docente en la mano y decir, bueno, anda con este recetario al aula y vas a ver que la clase va a salir preciosa. Eso no va a pasar, eso no nos va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la enseñanza también es un acto exclusivo del docente y entonces, como veníamos hablando hace un ratito, todas estas cuestiones que se presentan en el aula, ¿sí? También tienen que ver con un contexto, tienen que ver con un tiempo determinado y por supuesto tienen que ver con las características que se presentan cuando estamos en el aula con los alumnos. Entonces, si ustedes se detienen y miran esta foto, ¿sí? Es un aula tradicional, un docente explicando, están los chicos, las chicas ahí estudiando, ¿sí? Podríamos prácticamente decir que es una imagen actual que podríamos haber extraído de cualquier escuela pública de nuestro barrio o de nuestra localidad. Sin embargo, podemos hacer una referencia, podemos hacer una relación, ¿sí? Con los orígenes de la didáctica. ¿Por qué? ¿A qué hago referencia? Si bien ustedes acá ven estos niños en el aula, ¿sí? Esta imagen también podíamos relacionarla con Comenio, ¿sí? ¿Quién fue Comenio? Comenio fue un teólogo, fue un filósofo, ¿sí? Un pensador del siglo XVII, en el año 1632. Comenio escribe la Didáctica Magna y sin embargo Comenio está pensando, ¿sí? En docentes y alumnos del siglo XVII. Sin embargo, también Comenio pensó, ¿sí? Como vemos aquí, en un aula, ¿sí? Pensó en crear escuelas, en que estas escuelas tenían que estar niños, estos niños deberían estar agrupados por edades, como lo conocemos hoy en el sistema educativo, estos niños tienen que estar agrupados por tiene que tener una gradualidad, ¿sí? Es decir, agrupar todos los alumnos de su misma edad y sus mismos conocimientos, poder darles unas técnicas de enseñanza y a partir de este método y estas técnicas de enseñanza el niño puede ir avanzando, ¿sí? Y ahí realizar una progresión en su aprendizaje, como conocemos hoy en día, que es nuestra escuela. Los chicos empiezan a partir de los 6 años, ¿sí? Y van incorporando estos conocimientos, van incorporando este currículum prescripto que hablábamos en la unidad número 1. Entonces, año a año, los niños van pasando el primero, segundo, tercero. Entonces, fue Comenio en el siglo XVII, ¿sí? Quien con su obra Didáctica Magna empezó a pensar en estas cuestiones didácticas y creó un manual de técnicas de enseñanza, un método. Entonces, ¿cuál era este método? Era universal, experimental. Los niños aprendían a través de experiencias en relación con las cosas, ¿sí? También en cuanto a la educación era un proceso gradual, no verbalista, los contenidos estaban organizados en etapas de la vida, igualmente que tenemos nosotros ahora organizados los contenidos en cuanto a las edades cronológicas. ¿Cuál era su punto central en esta obra? Enseñar todo a todos.
Es decir, Comenio proponía una educación donde no se dejaba a nadie afuera de esa educación. Se agrupa, como dije recién, por edades de alumnos y asigna un docente a cada grupo. Es decir, que si nosotros volvemos nuevamente a la imagen que hace un ratito les brindé, también podemos decir que esa imagen es lo que ha pensado Comenio en el siglo XVII. Sin embargo, esos alumnos y esos docentes del siglo XVII no son los mismos alumnos ni docentes que, por ejemplo, hoy Camillioni o Feldman pueden llegar a pensar y pueden llegar a resolver cuestiones y abordar situaciones de estos docentes y niños de este siglo XXI. Y aquí también tenemos que hacer referencia entonces cuando decimos que este es el carácter histórico que tiene la didáctica, ¿sí? Piensen que Comenio allá en el siglo XVII ya pensó en un método, ya pensó en una técnica, ya pensó en agrupar alumnos, ya pensó en que el avance de los aprendizajes sea en etapas, y hoy en día todas estas cuestiones también, ¿sí?, están en nuestro sistema educativo, si bien se han incorporado muchas teorías del aprendizaje, si bien hay debates en torno a cuáles son las mejores prácticas para llevar adelante en el aula, cuáles son los métodos más convenientes, cuáles son los métodos que no son tan viables hoy en día. Ahí está la conexión entonces histórica en cuanto a la didáctica. También otros puntos centrales que podemos decir en torno a la didáctica son dos visiones, dos enfoques, dos perspectivas, ¿sí?, en cuanto a la didáctica. La primera es una visión dominante, es decir, ha dominado durante mucho tiempo, es considerar la didáctica como un conjunto de técnicas, como un conjunto de recetas, donde nosotros vamos a poder encontrar de qué manera enseñar, cómo enseñar, cuáles son las mejores pautas, cuáles son las mejores estrategias, ¿sí? Y donde seguramente ustedes estarán pensando, el día que me reciba me pueden dar un manualcito de técnica donde yo me voy a apelar y voy a poder ir al aula un poco más seguro. Eso no va a suceder, mis queridos estudiantes, porque la didáctica, si bien todavía está en debate, porque hay algunas cuestiones que la pegan con esta mirada, con este enfoque de la didáctica como recetario o de la didáctica como una forma de incorporar solamente técnicas. Otra mirada, otro enfoque de ver a la didáctica es considerar a la didáctica más amplia, considerar que la didáctica abarca otras cuestiones, y hay tres aspectos fundamentales también que tenemos en cuenta en cuanto a este enfoque de la didáctica. El primero de ellos, ¿sí?, es que la didáctica tiene un carácter explicativo, es decir, se va a ocupar de definir qué es enseñar. También va a tener un carácter normativo, y aquí nuevamente nos apelamos a cuáles son las mejores técnicas y qué es lo que se debe enseñar. Y en cuanto a un carácter utópico, podríamos decir, o de ideal, es tratar de considerar y de formar de una mejor manera, ¿sí?, en la didáctica. Este punto de vista, esta mirada sostiene entonces que no es un recetario, que la didáctica no es una receta, sino lo que va a intentar la didáctica, como dice la diapositiva, es crear categorías de análisis. ¿Qué referimos cuando decimos categoría de análisis? Son todas estas definiciones, tratar de poder entender estos conceptos propios de la ciencia, ¿sí?, de la didáctica, es decir, poder incorporar cuáles son estas técnicas, cuáles son las
las estrategias de enseñanza, cuáles son las actividades de enseñanza, ¿sí? Todos estos conceptos propios de la disciplina, de la didáctica, ¿sí? ¿Qué debates que actualmente también tenemos que poder explicarlos, tenemos que poder descubrirlos, también tenemos que actualizarlos, ¿sí? Hablar de una didáctica actualizada en cuanto al avance de los procesos de enseñanza, de las estrategias, de implementar mejores recursos también en el aula, ¿sí? Entonces, poder realizar una efectiva intervención didáctica en la enseñanza. Esto refiere prácticamente a lo que son las categorías que nos dice Araujo que hay en torno a estos debates de la didáctica. Bueno, vamos a dejar de compartir. Y para sintetizar entonces, podemos decir que en la didáctica se presenta un amplio panorama de diferentes definiciones, que algunos autores van incorporando algunos elementos, hay muchos enfoques, muchos debates en torno a cuáles serían las mejores maneras para que la didáctica ocupe su lugar, cuáles son los problemas que se presentan en ella, y seguramente, ¿sí? Seguramente va a haber otras discusiones, seguramente se va a seguir presentando muchos debates, ya que la didáctica se ocupa entonces de la enseñanza, y la enseñanza es una actividad compleja, como ya hemos visto, y la enseñanza entonces también tiene diferentes variables a lo largo del tiempo, que acompaña también todos los cambios y los procesos que se van produciendo en el contexto que se van generando también. Pero sin duda tenemos que pensar entonces que la didáctica trata de ocuparse de cuáles son las mejores maneras de analizar entonces y de responder a las situaciones y a los problemas que se presentan en el aula. Hasta aquí entonces vamos a trabajar en nuestra primera clase, ¿sí? Los encuentro en la clase número 9. Espero que les haya resultado favorable y les haya servido el videíto. Bueno, nos estamos viendo entonces la clase próxima. Que tengan linda semana.